Vamos a sacar nuestras Biblias, por favor, ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 3. Por ahí donde dice la editorial del Reina Valera, colaboradores de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí nada más, palabra de nuestro Dios. Bueno, aquí la palabra de Dios por mano del apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Esta iglesia, cuando lleguemos a ver esta carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que era una iglesia con muchos conflictos. Yo creo que todas las iglesias tienen conflictos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, todas las congregaciones, no hay ninguna donde digan, aquí no pasa nada, aquí está todo bien. Siempre hay problemas, siempre hay conflictos, porque bueno, todos somos personas, todos pensamos diferente. Es normal que haya diferentes formas de pensar y pues va a haber algunos problemitas por ahí de repente entre hermanos, ¿no? Pero bueno, aquí la preocupación del apóstol Pablo, y de lo cual los está amonestando a la iglesia en Corinto, dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda. La vianda pues es un alimento sólido, un alimento ya completo, como decir un banquete. Dice, porque aún no eras capaces no sois capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Pregunta, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Está regañando el apóstol Pablo a la iglesia porque están actuando carnalmente y no espiritualmente. No están siendo maduros en Cristo, sino que están siendo todavía como niños en Cristo, ¿sí? Les decía hace un momento en el estudio que el día de hoy quiero transmitirles esa palabra proceso, ¿sí? Porque hasta el día de hoy en nuestra iglesia y en muchas otras iglesias que yo estoy seguro que pasa, todavía todos nos encontramos en un proceso de cambio, en un proceso de crecimiento, en un proceso de llegar a la plenitud de Cristo, de ser perfectos, ¿sí? Llegar a la perfección es la meta. Pero mientras llegamos a esa meta, nos vamos a encontrar de que todos estamos en este proceso de crecimiento espiritual. Y que muchas veces, así como la iglesia de Corinto, muchas veces vamos a actuar como carnales en lugar de ser espirituales. Por eso en esta mañana, hermanas, quise yo preparar este breve sermón que se titula Vivir por el Espíritu. Dejar a un lado la carnalidad y centrarnos en vivir por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Bueno, pues el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, podemos empezar, hermanas, en primer lugar, preguntándonos, ¿qué significa ser espiritual? Bueno, yo les voy a decir primero lo que no es ser espiritual. Ser espiritual no es tener cara de santo 24/7, o sea, que estemos así con la cara así, que casi hasta se nos dibujó acá arriba ¿cómo se llama? Una aureola, ¿verdad? Así como en las caricaturas. Porque luego si hay personas, ¿verdad? No es mi plan criticar, ¿verdad? Ni hablar mal de nadie, por eso no voy a decir nombres ni nada. Pero luego de repente sí hay gente que así se la vive, ¿verdad? Y hasta hablan con la voz más delgadita y dicen, no, es que sí, yo hago todo, y es que yo sí oro, y es que yo sí ofrendo, y es que, bueno, etcétera, ¿no? Sí somos bien dados a veces a aparentar que somos santos cuando en realidad no somos santos, ¿verdad? Entonces, ser santo o ser espiritual no es aparentar o tener una cara de santo 24/7, eso no es ser espiritual. Ser espiritual tampoco es, hermanas,
saber Biblia, porque yo me puedo saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y eso no me va a hacer espiritual. Sí voy a tener conocimiento, pero si no lo aplico debidamente, no estoy siendo una persona o un hermano espiritual, ¿sí? Entonces, saber Biblia no me va a hacer espiritual. Eso es lo que no es ser espiritual. ¿Qué sí es ser espiritual? Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, para ir enseguida de la carta a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios, lo sigue Gálatas. Fíjense lo que dice el capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Ser espiritual, entonces, hermanas, es ser gobernado o ser controlado por el Espíritu Santo, no por la carne, por el Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a los Corintios, vamos a retroceder un poquito, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Estamos viendo qué es ser espiritual. Bueno, ya vimos lo que no es ser espiritual, ahora estamos viendo lo que sí es ser espiritual. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice el apóstol Pablo: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice el 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Eso es ser espiritual, esa última frase, donde dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso sí es ser espiritual, tener la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Pensar como si fuésemos Cristo mismo, ¿verdad? Es decir, tenemos una situación en nuestra vida, detenernos y pensar, ¿cómo actuaría mi Señor Jesús en esta ocasión? ¿Qué respondería Él? ¿Qué haría Él? ¿Hacia dónde se dirigiría? ¿Cómo manejaría esta situación? Eso es tener la mente de Cristo, ¿sí? El tratar de resolver nuestros problemas, nuestras pruebas, pensando en cómo lo haría el Señor Jesucristo, y eso va a ser espiritual, ¿ok? Número 2, ¿qué podemos hablar acerca de esto, de vivir por el Espíritu? Bueno, ya definimos qué es ser espiritual y lo que no es ser espiritual. En segundo lugar, hay que darnos cuenta cuando somos carnales. Es decir, las señales o los síntomas de que somos carnales. Cuando tenemos un problema, ¿saben ustedes cuál es el primer paso cuando uno tiene un problema para poder resolver el problema? ¿Cuál es? Bueno, preocuparse no tanto, Así nos preocupa, pero es más, se los voy a poner así de fácil. Cuando ustedes, no sé si algún momento fueron a algún grupo de alcohólicos anónimos o de drogadictos o así, ¿cuál es el primer paso para poder solucionar su problema? Aceptar que le hace mal tomar. Sí, yo cuando visitamos una vez al hermano Joaquín acá en Miranda, sí, todos conocen al hermano Joaquín, ¿verdad? Él tiene un ministerio de ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Y pues sí, dentro del programa que tienen para rehabilitar a las personas, el primer paso para poder mejorar su vida es reconocer. Reconoce que tienes un problema con el alcohol. En el caso de los drogadictos, pues reconocer que tienen un problema con las drogas. En el caso de los que estamos en la carnalidad, pues ¿cuál es el primer paso a seguir? Pues reconocer que somos carnales, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de saber o que nos demos cuenta de que estamos viviendo con la carne? Aquí Pablo nos da 3 pistas. Fíjense bien, el versículo 3, volviendo a 1 Corintios 3, primera carta a los Corintios 3, versículo 3. Pablo les dice por qué los ve que son carnales. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, número 1, celos. Y los celos no nada más son los celos de pareja. ¿No les ha pasado o no han tenido el síntoma de que dicen, híjole, ¿por qué a mi hermano o a mi hermana le está yendo mejor que a mí?
¿Por qué si él está haciendo las cosas peor que yo? ¿Por qué le va mejor que a mí? Esos son celos, ¿sí? Nos empezamos a comparar con la vida de una persona, con la vida de otra persona, con la de nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con todo el mundo. Nos comparamos y nos da envidia lo que la persona vive o lo que le está pasando. Eso es tener celos también. No necesariamente tienen que ser los celos de pareja. Y eso, hermanas y hermanos, nos amarga. No nos deja vivir bien. Cuando nosotros vivimos con amargura en nuestro ser, en nuestro corazón, no estamos viviendo con el Espíritu, estamos viviendo según la carne. Pablo les dice a los hermanos en Corinto, hay entre vosotros celos. ¿Qué más? Contiendas, es decir, pleitos. ¿Pleitos en dónde? En la casa. ¿Pleitos en dónde? En el trabajo. ¿Pleitos en dónde? En la iglesia. ¿Pleitos en dónde? Además, hasta en las redes sociales, ahorita que está muy revolucionado lo del Facebook y todo eso, en el WhatsApp. ¿Cuántos grupos no hay donde la gente se pelea? ¿Verdad? Casi todos los grupos que usted visite va a haber gente peleándose. Por política, por religión, por deportes, bueno, por un montón de cosas. Hay contiendas. Pues en la iglesia de Corinto había contiendas, había pleitos, la gente era peleonera, pues. Si nosotros hoy en día cumplimos en ese síntoma de ser contenciosos, quiere decir que no estamos siendo espirituales, sino estamos siendo carnales. Si hay celos o envidia en nuestra vida, si hay contiendas en nuestra vida, estamos siendo carnales. ¿Qué más? Dice en el versículo 3 al final, y disensiones. Las disensiones es un sinónimo de división. ¿Qué decían los hermanos? Yo soy de Apolos. Y otros, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Todos estaban causando divisiones. En esta época moderna, pues, ¿qué podría haber de disensiones? Pues tantas religiones que hay, ¿verdad? Es que yo tengo la verdad. No, es que yo tengo la verdad acá a este lado. No, es que yo estoy diciendo todo. Exactamente. Aquí pues nomás te le estoy enseñando yo, ¿verdad? No hay mucho para dónde escoger. No hay, no, pues yo voy con otro más. Porque no hay, pero sí se ve eso, ¿eh? Sobre todo en iglesias donde hay mucha hermandad, donde hay muchos predicadores, sí se suele dar eso de que hay divisiones. De que dicen, yo me gusta más como predica el hermano Esteban. O no, a mí me gusta más como predica el hermano Moisés. Y a mí me gusta más como predica fulano tal. Sí. Entonces, esas son disensiones, son divisiones. Y si nosotros nos dirigimos por esa forma de vida, ¿qué creen? Estamos siendo carnales. Porque al final de cuentas, cuando Pablo vio este problema de que había divisiones en la iglesia, les dijo, ¿acaso morí yo por ustedes? ¿Acaso murió Apolos por ustedes? ¿O Pedro? Ya todos se quedan así, no, pues no. Pues no, Cristo fue el que murió por la iglesia, entonces todos debemos de seguir a Cristo. No hay que seguir a los hombres. No me sigan a mí, no sigan al hermano Moisés, no sigan al hermano Pedro, no sigan al hermano Joaquín, a nadie de los que hayan ustedes escuchado, no lo sigan, porque nosotros solamente somos colaboradores del Evangelio y el que realmente murió por nosotros es el Señor Jesucristo. Entonces Pablo le señala en la iglesia en Corinto que estaban viviendo con la carne porque había entre ellos celos, contiendas y disensiones, ¿sí? Cuando uno vive en la carne, hermanas, uno se ofende fácil, uno guarda rencor, uno toma decisiones basadas más en las emociones que en el razonamiento o en el corazón. ¿Qué es lo que debemos de hacer para no ser carnales? Bueno, darle o cederle el mando al Espíritu Santo. Decirle, bueno, Espíritu, te entrego el control de mi vida, tú vas conforme a lo que tú quieras y guíame para ver dónde tengo que hacer las cosas bien. Y no guiarnos por nosotros mismos. Bueno, estamos hablando de vivir por el Espíritu. Ya en primer lugar, ya vimos qué significa ser espiritual, es tener la mente de Cristo. Ya vimos en segundo lugar las señales de cuando estamos actuando según la carne. Y ahora en tercer lugar, ¿cómo vamos a ser más espirituales? ¿Sí? Ya vimos el problema, ahora vamos a ver las soluciones. ¿Cómo vamos a ser más espirituales? Bueno, hay 3 pasos. El primero de los pasos es alimentarnos de lo espiritual. Fíjense lo que dice la primera carta de Pedro.
Salud. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice de la siguiente manera, fíjense bien: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Pero la clave está en la primera palabra: desead. Hay que desear la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pedro hace una comparación, dice: desead como niños recién nacidos. Yo me acuerdo cuando Samara llegó a nuestra casa, pobrecita, llevaba mucha hambre, mucha hambre, ¿verdad? Y pues no llevábamos ni cómo hacerle, porque pues mi esposa pues era todavía primeriza, ¿verdad? En alimentar al bebé, y pues todavía no producía bien la leche en el pecho. Entonces pues no hallábamos qué hacer, ¿verdad? Porque pues la niña tenía hambre. Y pues ahí estábamos todos esperados. Pues ahí voy a la farmacia por una fórmula de las del polvo, y aunque sea esa, ¿no? Ya poco a poco empezamos a hallarle el modo, pero era algo desesperante ver cómo Samara deseaba comer, ¿verdad? Tenía mucha hambre de la leche y no se la podíamos dar. Bueno, pues con ese mismo deseo de un niño recién nacido debemos todos desear, pero la palabra de Dios. Para poder ser espirituales necesitamos alimentarnos de lo espiritual. ¿Cómo pretendemos, hermanas, ser espirituales si 5 horas se la dedicamos a Netflix, ¿verdad? Que es una plataforma ahorita de películas y de series? 5 horas le dedicamos a la televisión y solamente 10 minutos a la palabra de Dios. Si bien nos va, porque si no nada más es puro Netflix, ¿verdad? O puro YouTube, o no sé qué les gusta a ustedes ver, o la televisión abierta, lo que ustedes quieran. Masterchef, dice por acá la hermana Maida. 24, fíjense, hasta 24/7 ya tiene uno la facilidad. Fíjense hasta dónde llega la tecnología y la comodidad. Ya tenemos la oportunidad de estar todo el día, si ustedes quieren, pegados a la televisión viendo un programa, porque ya hay alguien que lo transmite 24/7. Bueno, si 24/7 le dedicamos a un programa de televisión y solamente 1 minuto a la palabra de Dios, ¿ustedes creen que nuestro espíritu se va a fortalecer así? No podemos pretender que nuestro espíritu crezca, se fortalezca, sea poderoso si no lo estamos alimentando. Pues entonces, si queremos ser espirituales, en primer lugar tenemos que alimentar el espíritu. Dice aquí el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así debe de ser. ¿Quiere ser usted espiritual? Pues alimente su espíritu. Yo les reto, hermanas, y me reto a mí mismo, a por lo menos 15 minutos de palabra de Dios antes de hacer otra actividad que tenga que ver con lo carnal. ¿Quiero ver una serie? Bueno, pues primero, antes de que pongas la serie, agarra la Biblia, dedícale 15 minutos a una lectura. Y ahora sí leí la palabra de Dios, ahora sí la cierro y ahora sí viene mi serie, ¿verdad? Para ir equilibrando, para ir compensando el alimento carnal versus el alimento espiritual, ¿verdad? Hay que empezar a equilibrar, así como el plato del buen comer, que dicen: ponle la mitad de verduras y la otra mitad de proteínas. O es la mitad de proteína, ¿no? ¿Cómo es? La mitad de verduras y luego el otro lo divides a la mitad, y poquito de proteína y poquito de carbohidratos, ¿verdad? Así es como es el plato del buen comer. Pues así en el alimento espiritual, si le vamos a poner una serie de Netflix a nuestro corazón, pues antes de eso hay que ponerle también un poco de palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, estamos viendo el punto número 3, que es cómo ser más espirituales. Ya dijimos, en primer lugar, alimentar el espíritu. Número 2, hay que crucificar la carne cada día. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5, 24: pero los que son de Cristo, ¿somos de Cristo, hermanas? Amén, ¿verdad? Se supone que somos de Cristo. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y este versículo yo creo que es uno de los más difíciles.
Porque fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que cada día, hermanas, tenemos que levantarnos con la firme decisión de que el yo carnal se vaya a la cruz, ¿sí? Todos los pecados, todos los malos deseos, todas aquellas cosas que sabemos que en nuestra vida nos están haciendo pecar, tenemos que crucificarlos todos los días allá en la cruz del Calvario. Ahí donde murió corporalmente nuestro Señor Jesús, ahí donde nosotros espiritualmente dejamos sepultado a nuestro viejo hombre o su vieja mujer de ustedes, ahí se tiene que quedar todos los días clavado en la cruz. Los pecados se quedan atrás y nosotros seguimos adelante todos los días, porque dice aquí la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, va a haber muchos que nos van a costar trabajo, porque hay cosas que hacemos que son malas, pero nos gustan. ¿Verdad que sí? Pecar es bien sabroso. Pecar es bien agradable para el cuerpo, ¿sí? Pero delante de Dios es malo. Y si seguimos ese camino nos va a llevar hacia la perdición, hacia la muerte. Por eso es necesario que todos los días, ahora sí que parece que estamos en el centro de rehabilitación, también ahí en aquel lugar les dicen: solo por hoy voy a dejar de tomar, ¿verdad? Y ellos van un día a la vez. Se levantan y dicen: solo hoy no voy a tomar. Y ya lo cumplen ese día. Y al día siguiente otra vez: solo por hoy no voy a volver a tomar, ¿verdad? Y así, día tras día tras día. No se preocupan por pasado mañana, ni por el mes que entra. Simplemente van viviendo su día en presente. Así todos los días nosotros como cristianos, si queremos ser espirituales, todos los días hay que levantarnos con la decisión de crucificar nuestros malos pensamientos, crucificar nuestros malos actos, crucificar todos esos malos sentimientos que hay en nuestro corazón. Se deben de quedar clavados en la cruz para que no nos estorben y podamos vivir conforme al Espíritu. Y número 3, estamos viendo de cómo hacerle para ser más espirituales. Le dijimos: hay que alimentar lo espiritual, hay que crucificar la carne todos los días. Y número 3, hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Efesios 5:18. Vamos a la carta a los Efesios, ahí enseguida. Efesios capítulo 5, versículo 18. Nuevamente el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes dice: bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Cuando veíamos el principio del estudio de Hechos, se mencionaba mucho esta palabra o esta frase, que alguien era lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ser lleno del Espíritu Santo es cederle el control al Espíritu Santo de nuestras vidas. Esto es parecido a como si tuviéramos nosotros un avión, ¿no? De nada nos va a servir si tenemos el mejor avión, si tenemos la mejor tecnología, la mejor armazón en esa nave que tenemos. Si el Espíritu Santo lo ponemos como copiloto, por muy bueno que sea el avión, por muy de última generación que sea, si el piloto no sabe manejarlo, se va a estrellar, ¿verdad? Entonces en nuestra vida es parecido. De nada nos sirve nuestra vida si está de lo mejor posible que ustedes quieran, si no le cedemos el mando al Espíritu Santo. Debemos decirle: ¿sabes qué, Espíritu? Yo te entrego mi vida, te entrego mi ser, y tú eres el que tienes que manejar, ¿verdad? Yo nada más voy viendo. Así debe ser. El Espíritu Santo debe de tomar el lugar de piloto y nosotros de copiloto para que todo esto funcione. Entonces, para terminar, hermanas, ¿cómo vamos a vivir por el Espíritu? Bueno, pues tenemos que saber qué es ser espiritual. Tenemos que identificar las señales cuando estamos viviendo conforme a la carne y no al Espíritu. Y poner en práctica estas 3 cosas para poder ser más espirituales: alimentarnos de lo espiritual, crucificar la carne todos los días y ser llenos todos los días del Espíritu Santo. Cederle lugar al Espíritu para que nos ayude para ser mejores personas. Así que, a manera de conclusión, hermanas,
La iglesia necesita gente espiritual. Nuestros hogares necesitan gente espiritual, ¿verdad? Que haya papás espirituales, esposos espirituales, esposas espirituales. Los hijos necesitan papás que les enseñen a ser espirituales y no nada más pues que les grite uno, que les pegue, sino que uno les enseñe a ser espirituales. Así que espero que, hermanas, que este pequeño sermón les sirva de mucho a todos, a todas. Acuérdense que este proceso del cual estuvimos hablando hoy es eso, ser espirituales. A lo mejor no lo vamos a conseguir mañana ni pasado, pero hay que mentalizarnos en que estamos dentro de un proceso espiritual en el cual cada día, con la ayuda de Dios, vamos a ser mejores. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar entonces este